Causamos estragos en mentes de vagos, a palos de ciego van esos zumbados cargados con fardos de estilo. Mi hermano, petamos el beat sin rompernos las manos. Aquí estamos los putos fuera de serie, ni Netflix de tal lo que dan estas mentes haciendo una mierda que nos diferencie. No es rap, es hacerte consciente de que tu vida rutinaria no valdría ni pa' una peli. Piénsalo, campeón, vivir así te hace ser un infeliz. Vive de rodillas con tus sueños sin cumplir, te condenas a ti mismo a no poderlo conseguir. ¿Qué esperas así, dejando el tiempo correr, no invirtiendo nada en ti, gastando pasta en beber? Al final te vas a arrepentir, yo lo sé, porque ni tú crees en ti y así nadie lo va a hacer. Estamos cargados de sueños, hermanos, son inevitables y nunca paramos. Vives estancado, amargado, cansado, luego te quejas de tus resultados. Esperas sentado a cruzar a este lado, nunca harás nada si vives frustrado. Críticas mil, puto descerebrado, yo soy una bomba y en tu cara estallo. Comito mi hawk, voy armado, no admitimos a medio, crees que no quieren resultados. Aquí nos la jugamos con Olimpo, nuestro dream, con Encore y Rielix parecemos los Soprano. Cada hit que sacamos mejoramos, no me conocéis y juzgáis sin saber lo que he pasado. Me la juego y no ensayo, soy un loco que no quiere volver a ser un lacayo. Soy lo que soy cuando estoy en el hoy, el mañana es el punto hacia el cual yo me voy. Lo sabes muy bien que yo todo lo doy, escojo muy bien quién está en mi convoy. No digo que tengas que hacer como yo, tú vive tu vida like marmota bro. Tu gota de mar, yo casi Poseidón, con don de follar, mente sin condón. Core, díselo. Entramos al estudio delante de Rode, enchufo al audio, al habla al encore, póker de ace, vamos a soñar, barras que suenan a bomba nuclear, me siento en el trono, lo tupuria en el ring, entrando a tono, estoy hecho un king, golpeo más duro que el bombo del beat, sonamos a puro que jugaba el Dream Team, duelas quien le duela, alumno de mi escuela, escribo estas barras y el fueron mis esquelas, eran días duros donde estuve valorando si seguir en este mundo para seguir luchando, me crucé con Dante buscando una salida, seguimos adelante de camino para la cima, lamiendo mil heridas sin que nadie nos pare, seguimos en la vida de pirata por los mares, yeah. Me muevo en el beat como el calvo de brazos. Me siguen hermanos, aquí no hay secuaces. Yo tengo unos brothers capaces de hacer que tu vida despegue en tan solo una frase. El poder de la mente es inmenso. El fuego que arde aquí dentro es intenso. El frío que siento es de un core indefenso que no permitió que cortaran su ascenso. Y sigo subiendo niveles como en un RPG. Y cada frase que soltamos nos acerca hacia el Edén. Voy all-in con Encore haciendo el beat en el game con mi team, liberándonos de zombies con balas de fe y fe. En lo que tengo mis proyectos, por eso lo damos todo, con el foco en el acierto y como un toro siempre firme en el ascenso. Ya que nada nos asusta más que saber que no fuimos en serio, pero no es el caso, no existe el fracaso. Solo sé de mejorar y de llenarme el vaso de fe. Como ya lo hacía Moisés, saben que sonamos duro y eso jode a su interés, pero primo en verdad me la suda. Ya solo me enfoco en dejar pura la estructura y ya solo me importa que mis letras sean de ayuda. Miles de personas como ya hicieron Neruda y otros tantos poetas perdidos por balas, misiles, la guerra, el olvido, las tretas, los tratos separan amigos. Yo no me separo de estos ni a tiros porque son mi team y estamos unidos y vamos con todo hacia nuestro objetivo, que dar el 200 y hacer del camino algo que nos merezca el haberlo vivido. Yo. Niño vacilón, respeto al patrón. He vuelto en el juego, no paso el balón. Vienes de teatro y te bajo el telón. Yo tengo un tablón, maltrata al soplón. Despierta el león, voy como un ciclón. Directo al millón sonando en tu salón. Intenta matarme cabrón, quien vive en trincheras no le tiene miedo al cañón. No temo al disparo, lo tengo muy claro. He visto mis lobos queriendo ser algo. Vienes de sobrado, morirás devorado. La calle en mi casa y están acapados. Pa' mí esto es un juego, alimenta mi ego. Abro los ojos de ciego, el brillo del fuego. Soy un titán, respeto al capitán. He vuelto a ganar con Encore en el track. Estilo sureño, calma y empeño. Sevilla y Granada, el estilo tiene dueño. Ya no hay parones, no quedan opciones. Tengo razones, libero la mente y abro corazones. Soy un demente, mato de mentores, game over. Pues bien, aquí estamos en el De Que Parlem y hoy acabamos de escuchar Impacto Sessions 2. Y en el programa vamos a hablar con uno de sus protagonistas. Conectamos con Sevilla para hablar con Encore, productor musical, MC, compositor, DJ e ingeniero de sonido, que viene a hablarnos de música y a contarnos su historia, porque como ya sabéis, esta temporada en el programa las historias cobran vida. De hecho, su conexión con la música empezó desde muy joven, a los 9 años, cuando la electrónica de grupos como The Prodigy encendió su pasión. Desde entonces ha explorado géneros como el flamenco, el rap andaluz, la electrónica más underground, haciendo de esa diversidad y siempre, junto a su guitarra, su sello más personal. A los 14 años ya estaba pinchando como DJ y a los 17 debutó profesionalmente compartiendo cabina con otros talentos locales. Pues bien, hoy hablamos con él sobre su trayectoria, su visión artística y cómo ha conseguido combinar sus pasiones hasta llegar a día de hoy. Encore, bienvenido al De Que Parlem. Muchas gracias.
Hay dos. La verdad que bueno, la presentación ya mismo tú la has dicho, ¿no? Así que nada, por aquí estamos un poquito para dejarnos conocer y nada, muchas gracias por abrir este hueco y nada, y darle un poquito de visión a los artistas y demás. Un placer estar por aquí contigo. El placer también es mío para conocer más sobre ti y que la audiencia también pueda conocerte más a fondo. Y bueno, lo comentábamos a la introducción y vamos a empezar pues por el principio, obviamente. Empezaste con la música muy joven, inspirado por la electrónica. Mm. ¿Qué te atrapó de ese género a los 9 años y cómo evolucionó tu amor, tu pasión por la música? Pues mira, tío, me voy a remontar un poquito antes. Yo me acuerdo cuando yo era chiquitito, tendría yo 5 o 6 añitos, y iba yo en mi coche, o sea, perdón, en el coche de mi padre, Ujú. y él iba poniendo Molotov, no sé si te acordarás de Molotov, ponía Triana, ponía Loli Manuel, ponía... Entonces yo ya a mí, tú sabes, que eso como que me hacía, yo me acuerdo en el asiento de atrás como que me movía. Y luego yo tengo unos primos al lado de mi barrio, yo soy de San Pablo, ¿vale? Ujú. Bueno, nací en el Cerro, pero me crié en San Pablo. Y total, que yo tengo eso, mis primos que eran un poquito más mayores ya salió Prodigy, ¿vale? Bueno, ellos salieron por el 92 por ahí y tal. Entonces no sé cómo conseguí una cinta grabada del disco de The Fall of the Land, ¿vale? Que ese disco me parece a mí, si no recuerdo más, bueno, que no era en disco, era cinta. Esa cinta la conseguí yo en el año 98 por ahí. Y claro, estaban mis padres recién divorciados. Y entonces, claro, yo por aquellos entonces no tenía en casa como reproductor de cinta. Y me metía en el cuarto de mi tía o de mi tío a poner la cinta cuando estaba aburrido y me ponía ahí yo en repeat, pum, 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 a escuchar. Si no recuerdo malamente, tiene 10 o 11 pistas. Ujú. ¿Sabes lo que te digo? Y la escuchaba en bucle. Y ahí fue como que, claro, estaba acostumbrado, obviamente. Escuchaba otro género, obvio, y más aquí en Andalucía, tú sabes, lo típico del flamenco, esto, tal, lo otro. Pero eso tenía para mí algo distinto, ¿sabes? Y era como que casi que lo tomé por rutina, ¿sabes? Esas baterías, esas cosas. Claro, yo en aquellos entonces obviamente no entendía de música ni nada. Pero como a mí me llamó la atención, ¿sabes lo que te digo? Y Ujú. esa cinta siempre la cargaba yo conmigo. Me acuerdo yo, por ejemplo, cuando jugaba de chico de federado en el fútbol, que ya teníamos los Warman y eso, ¿sabes? Antes de ir para los partidos, no sé qué, y esto así con los colegas, tal. Yo siempre iba escuchando Prodigy, tal, no sé qué. Y entonces como que me enamoré ahí de la música electrónica. Esos fueron así como mis Ujú. primeros así de aficionado, ¿no? Que diría yo. Fue como mi grupo así que dije, hostia, ¿sabes? Mi grupo Fíjate fetiche. cómo evoluciona también la música, porque ahora estás hablando de las cintas, ¿no? De los Walkmans, de todo el aparatejo que se necesitaba para reproducir algo, y ahora todo eso lo tenemos en el bolsillo. De hecho, hay mucha gente, ahora, no sé si son 2 generaciones ya, que no han llegado a conocer eso. Ujú, además de verdad. Importante, ¿eh? También tenerlo en cuenta cuando hablamos de cintas. Alguien igual ha estudiado un libro, pero no la ha llegado a tocar, ¿no? Eso de guardarse la cinta, de tenerla y de poder escucharla y ponerla en repeat, como tú dices, eso no se ha llegado a vivir, ¿no? Ajá. Después llegaron los Discman, me acuerdo yo, que eran súper tochos, tío, y no cabía bien en el bolsillo del chándal o de Ujú. coñazo, o te lo tenía que colgar, no sé qué, para que Claro. veas, tío, cómo avanza la música y demás. Sí, sí. Pero bueno, de hecho, de escucharla y de gustarte a empezar a hacerlo, hay un paso muy grande. Ahí. ¿Cómo se dio ese paso? Pues mira, te comento. Obviamente, bueno, yo siempre estuve escuchando música porque siempre fui un aficionado a la música. Y un poquito más tarde, yo conocí una chavala, ¿vale? Bueno, aparte me gustaba la música electrónica, seguía escuchando música electrónica, tal, esto, lo otro. Y esta chavala también era, por así decirlo, como se decía antes, ¿no? Fiestera, ¿no? Y teníamos un grupito de fiesteros, tal, no sé qué, y salíamos por ahí, para que el que no lo sepa, de Brevi, ¿vale? Aquí en Sevilla es una música de Reino Unido, que entró en verdad por aquí, bueno, se dice que por Tenerife, por Huelva y demás, y por varios sitios, ¿vale? Y aquí pues pegó mucho en su época, ¿sabes? De hecho, Prodigy, realmente muchos temas que tiene Prodigy son breakbeat, ¿vale? Y total, que antiguamente cuando uno salía aquí en Sevilla, o era, entre comillas, pasteleo y discoteca y tal y demás, o era fiesta, ¿vale? O era break. Entonces, pues bueno, cuando uno era chiquitillo, y más en mi caso, que yo siempre paraba con un poquito de gente más mayor, de tal, de cual, no sé qué,
Entonces, pues me afilié a la noche, como yo digo. Me afilié ahí y claro, yo veía al DJ. Y como siempre he sido, como te digo, yo siempre he sido muy observador, siempre he sido muy inquieto, siempre he sido muy tal. De hecho, de chico me pusieron una anécdota. Cuando mi madre y mi abuela en paz descanse se iba a pelar, había allí una mini cadena grande de estas de las antiguas, volvemos a lo mismo, que tenía Sí, arriba el vinilo, sí, sí. ¿sabes lo que te digo, Las completas, que tenían la cinta, el Exactamente, vinilo, la radio, todo. pues yo era chiquitito, yo no me acuerdo porque no tenía todavía uso de razón, pero y yo me ponía a tocar todos los botones y me decía el mariquita con todos los perdones, ¿no? Me decía, eres Manolito Botones, deja eso, no sé qué. Y ya a mí ya desde chiquitito me llamaban los botones y las cosas y el toquetear y la música, el mamoneo ese, ¿no? Entonces, pues nada, yo vi el DJ, vi tal, vi cual, vi esto, vi lo otro y decidí comprarme una mesa, ¿sabes? Ujú, Bueno, por aquí la tengo, no es la misma, ¿vale? Porque obviamente eso es hace muchos años, la otra se quedó antigua y tal, he ido mejorando como es normal, ¿no? Y empecé a pinchar para mí, para yo en casa, para tal, para cual. Yo como digo siempre, yo nunca planeé ser artista. ¿Sabes lo que te digo? Yo simplemente, pues bueno, me gustaba y empecé a pinchar. Eran los tiempos un poquito después del MySpace del 20, eso fue con 14, ya después los 15, nos remontamos a los 16. ujú, Y bueno, yo seguía yendo a fiestas y demás y eso, ¿vale? Nosotros teníamos un grupo súper grande de gente, tal, que prácticamente casi todos los fines de semana. Yo al final, pues bueno, vendía entradas, ponía autobuses. También había por ahí otras connotaciones negativas que me llegaron a un punto de inflexión en mi vida, que si sale, pues bueno, luego lo contaremos. Y, tío, nosotros nos juntábamos también con un grupo que se llamaba Dirtian Asi, ¿vale? De aquí de Sevilla. Y de repente los chavales, como eran más mayores, nos dijeron, yo, tal, no sé qué, que vamos a una fiesta, que tal, que lo otro. Y de repente contactaron conmigo. Y yo, no sé qué, a la fiesta. Claro, a mí eso me cogió, mano, imagínate, por con sorpresa, 17 completamente. claro, con 17 yo no tenía ni nombre artístico, te lo Ujú. juro, hay dos. Y yo dije, ¿cómo? Y digo, claro. Y yo, por la fiesta para dentro de 3 semanas, una cosa así, y tal. Y a mí me dicen Mega, ¿no? En el barrio, y eso desde chiquitito. Y dice, ¿yo qué, Mega? Digo, no, 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 no. Digo, espérate, yo déjame que me piense un nombre artístico, no sé qué. Total, y ahí nació en Core, ¿sabes? Ujú, Ahí nació en Core. Antes era ENC, y luego en esta segunda época o etapa, por así decirlo, de artista, lo cambié por NK en Core. ujú. Y ahí nació en Core, como DJ. Muy bien. Y bueno, pero luego entramos en lo mismo. Empiezas tu carrera como DJ, pero de ahí al final acaba derivando también a la producción musical. Claro, en aquella época, te comento yo, claro, me hago de mi mesa de mezcla. Como también nos juntábamos, entre comillas, con algunos DJ, como era Perfect Combo, como era Viper X, que eran de Huelva, Ego, también de aquí de Sevilla. En fin, nos juntábamos al final de artistas que ya pinchaban y que tenían su nombre por aquí por Andalucía, ¿sabes? Sobre todo por la parte occidental, porque por aquella época, por la parte oriental, no había muchos DJ como actualmente. Ujú. Y, y al final, pues bueno, que me he perdido, tío. ¿Qué es lo que te iba a decir? El tema de los DJ, no sé qué, De pasar a la producción Ah, musical. eso, vale, va. Y claro, digo que yo pues voy a producir. Claro, en aquella época yo no tenía ni conceptos musicales, ni tenía... o sea, yo lo que sabía era pinchar, ecualizar, cuadrar un Ujú, tema, tal, no sé qué, ¿sabes lo que te digo? Entonces, bueno, yo cogí, muy valiente de mí, me bajé el Fruity Loop en aquella época, que ahora todo el mundo le llama FL, ¿no? Me bajé el Fruity y yo vi que eso era una nave espacial. Yo no sabía utilizar. Y además, antiguamente pues, no había la información que tenemos hoy, ¿no? Que tú te ujú, metes en YouTube, que puedes comprar un curso, que puedes tal, que puedes. Antiguamente te tenía que sentar con alguien y lo típico, y enseñarte, ¿sabes lo que te digo? Entonces, al final, pues, por varios motivos, entre que no tenía el conocimiento suficiente, tanto musical, como después, aparte, el conocimiento del manejo del DAW y demás, pues, como estaba pinchando y tal y demás, se me quedó la espinita clavada. ujú. Y esa espinita ha sido la espinita que me he sacado hace poquito, ¿sabes? Vale. Bueno, y dentro de la producción musical,
siempre hay un instrumento que tira más que otro. Y yo sé, ¿no? Que en tu vida hay un instrumento que te ha marcado mucho y siempre te acompaña, lo decía al inicio, ¿no? Cuéntanos Mm. un poquito. Bueno, la guitarra, obvio. Ujú. Pues mira, yo en verdad empecé a coger la guitarra viejo, como yo digo. Pero obviamente, bueno, siendo andaluz, siendo de aquí, yo siempre la he escuchado y veo un instrumento muy rico en sonido y tal. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Y entonces hubo una época que lo pasé malamente, ¿vale? Y me refugié en ella, me refugié en la guitarra. Y me acuerdo que fueron momentos dentro de esa oscuridad, pues bueno, le cogí mucho cariño porque al final la guitarra, cuando tú tienes esa interacción con ella y más o menos esa disciplina y al que le gusta la música, ¿no? Que es aficionado al flamenco, porque bueno, flamenco yo le tengo muchísimo respeto. Y he tenido la suerte de compartir y tal y demás, pero bueno, yo no he llegado ni he querido llegar de tan respeto que le he tenido, ni siquiera me lo he planteado. ¿Sabes lo Ujú. que te digo? Entonces, pues bueno, sí he tocado la guitarrilla para mí, de vez en cuando estaba a gustito para mi gente también. De ahí a veces me echaba un cantecito, porque más o menos, bueno, al final de tanto escuchar, pues conozco un poquito el cante. Pero bueno, yo no canto bien flamenco, ni he trabajado bien en el cante flamenco, ni nada. En la guitarra sí que, bueno, sí que he trabajado un poquito más, pero bueno, ya te digo, por simple afición y porque, bueno, porque me gustó. Y yo creo que también que como soy, con el paso de los años me he vuelto un poquito más espiritual y demás, mi abuelo tocaba la guitarra también. Y de hecho la primera peña que se abrió en Suiza, la abrió mi abuelo, que era la peña flamenca Antonio Mairena. Mi Ujú. abuelo tocaba la guitarra y escribía poesía y mi tío cantaba. Y yo creo que esa parte artística me viene de ahí, de la parte de mi padre. ¿Sabes lo que te digo? De los hebreros. Te has agarrado bien a esa parte artística. Para que digan que luego la información, no sé qué, yo pienso que la información no se pierde. Ujú. Y después, ya más tarde, he visto fotos de mi abuelo y demás cogiendo la guitarra y todo, y yo mi mismo gesto, tío. De hecho, yo a día de hoy, mi abuelo falleció cuando yo tenía 5 o 6 añitos. Ujú. Y yo estoy llorando la muerte de mi abuelo ahora, tío. Es curioso, hermano. Es curioso porque yo veo su foto y veo las cosas y digo, coño, lo que yo me he perdido con él. ¿Sabes lo que te digo? Digo, yo coger y decirle, abuelo, mira, esta falseta, ¿sabes lo que te digo? O escucha, ¿sabes? O a lo mejor me cantara algo. O que me dijera, no, Manolito, porque me decía Manolito Pecholata, no, Manolito, por aquí no es, mira, es por aquí, ¿sabes? Y como que la vida, como siento que se lo llevo muy tempranito para mí. Que podíamos haber compartido muchas cosas bonitas. Así que bueno, esa va a ser en parte una penita que me voy a llevar. Ujú. Pero bueno, Claro, porque ahora cada estás vez en que la ese cojo y punto. demás, me Claro. acuerdo de él y me acuerdo de esas raíces que me vienen de ahí. ¿Sabes? Esa rama artística yo sin duda pienso que me viene de ahí. Ujú. Decía que ahora estás en ese punto que estás haciendo muchas cosas y entonces te estás vinculando, ¿no? En ese pasado artístico de tu familia. Entonces, claro, de cierta manera es normal, porque es que además decías que cantar flamenco es difícil. De hecho, sé que es uno de los géneros más complicados, el flamenco, de hacerlo bien. O sea, tú te puedes aventurar y hacerlo, ¿no? Pero hacerlo bien y con respeto es muy difícil. Pero es que también, además, y lo hemos escuchado antes en el inicio, con Impacto Sessions 2, también te has aventurado al rap, a cantar rap. Ujú, Y ahí cómo se surgió también ese ujú. pasito a, pues mira, ahora pues a por rap, después de DJ, después de productor, ahora también hacer rap. Es curioso. Pero mira, te cuento. Tú sabes que de chiquititos en lengua, como en todos los sitios, o sea, como en todo, pues nos ponen a hacer poesía, ¿no? Mm. Y volvemos a lo mismo otra vez de mi abuelo. Mi abuelo escribía poesía, pero yo ni lo sabía ni nada. Yo eso hace relativamente poco que lo sé. Y bueno, más tarde, no hace relativamente mucho, caí en una depresión, ¿vale? Ya yo estando aquí en mi casa, ¿vale? Tuve un trabajo un poco eh, donde había unas condiciones un poco duras, tal, y al final, por exigirme demasiado y por varios motivos que quizá no procedan aquí, Te acabas hundiendo. Ujú. claro, el que lo escuche lo va a saber y ya está. Ujú. Entonces, pues, caí en una depresión, ¿vale? Y yo como que escribía cositas, ¿vale? Y ahí tenía yo mis cositas. Y luego fuera parte, en esa misma época, ahí también llegó la espinita clavada de la producción musical, ¿vale?
Pues yo tengo este cuarto, bueno, es un cuarto de invitado, pero que ya es un estudio, aunque Ujú. está en la cama por ahí detrás, pero bueno. Y ahí empecé yo a producir. Digo, yo me voy a sacar estas pinitas ahora que estoy y tal, no sé qué, voy a producir. Y al final, pues bueno, una cosa pues te está prácticamente llevando a la otra. Y coño, yo sé hacer un tema ya y aquí tengo algo escrito, ¿sabes lo que te digo? Y Ujú. entonces de repente se muere mi abuela, ¿sabes? Y bueno, ahí andaba yo obviamente en momentos duros de mi vida. Y ahí fue que yo siempre había cantado algo, como te había dicho antes, un poquito de flamenco cuando estaba a gusto, o incluso yo mismo había rapeado para mí cualquier tema, ¿sabes lo que te digo? Que no era mío, sino que tal, ¿sabes lo que te digo? De Sí. hecho, bueno, un día fui a casa de un colega también que rapea y más o menos ahí a yo probarme, que yo tal, porque yo a ver si hacemos cositas, lo típico, ¿no? Ujú. Y ahí se fraguó, hermano, esa parte. Cuando yo le tiré esos versos a mi abuela, de hecho yo estaba aquí en casa y escribí no sé qué, boom, boom, con este rode, no sé qué, la base, pum, pum, y pa, y de repente, hostia. Y de repente pues encontré ahí, no sé, se me abrió como el mundo, cabeza, no lo puedo explicar, de verdad que sí. De hecho, en esa fecha, si no recuerdo malamente, una semana antes, una semana después, hacía yo aniversario con mi pareja, con mi parienta, y estaba aquí en casa, churra, y yo empecé a llorar. De la misma emoción de mi abuela, de lo que había descubierto, de la paz suave que sentí, de lo que le había dedicado. Y yo antes con la producción había descubierto mi propósito de vida. Pero ya es que cuando empecé a rapear, entre comillas, porque en verdad como que no me considero rapero todavía, no sé qué es lo que me pasa. El síndrome del Pero impostor, ¿no? un poco puede ser. Pero sí, digo, coño. Y como que he tenido mucha gente de, y yo, venga hermano, pero como que no, que yo venga, pero tírale, pero no sé qué, pero tal, pero cual, pero... Y obviamente, pues bueno, como es la vida, ¿no? Al final la vida siempre te va mandando señales de todo, ¿sabes lo que te digo? Es como yo Ujú. digo, al final uno nunca dice que sí a nada, sino que va diciendo que no. Es como el quién es quién. Sí, Yo pienso que es el quién es quién. No, 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 no. Y al final pues se te queda subía tres o cuatro fichas. Pues dices tú, correcto. coño, si eso se me ha quedado levantado, por algo es. ¿Sabes lo que te digo? Y Ujú. entonces ahí empezó como mi etapa como compositor, como en sí, Ujú. como lo quiera ver. Porque, ¿qué valores o qué mensajes quieres transmitir con tus letras, con tu música? Hablemos también en el rap o también de como productor musical. Pues mira, tío, a mí cuando, incluso cuando tocaba la guitarra y demás, aunque yo con la guitarra no tenía un estilo propio y demás, a mí me gusta realmente cantarle a, no a lo banal, obviamente. Me gusta cantarle a la vida, es decir, al amor, al sufrimiento, a todo lo que un ser humano puede atravesar en su vida, ¿no? A esa parte, volvemos a lo mismo, al desamor también, a todo lo que al final nos aflige o aparte de que nos aflige, también nos da alegría, ¿no? Pero bueno, también es un gran arma también de crítica social. Yo me considero, no me gusta ponerme etiqueta, pero me considero una persona, de chico fui un niño muy rebelde, que me llevó a tener muchos problemas. De hecho, tuve problemas con la justicia y demás, que eso fue lo que me hizo tener un punto de inflexión en mi vida y dejar la música por un tiempo, ¿vale? Y también tiene como esa parte que me hace sacar mi reverdía. Ya antes era una reverdía un poco fea, ¿no? Pero ahora es una reverdía, como yo digo, reverdía consciente. Lo has ¿Sabes lo que te digo? transformado en algo que pueda ayudar a los demás, ¿no? Es una madurez musical, por Ujú. así decirlo, ¿sabes? Y entonces, pues también, pues sí, pues puede ser en un momento dado una crítica social, como es el rap, obviamente, que de ahí nació el rap, de una crítica social, ¿no? Todo el mundo conocemos la historia, bueno, los Ujú. negros, tú sabes, la farola, tal, enganchando ahí con los platos. Y sí, esas son las cosas que yo quiero transmitir. Más que nada, pues bueno, mi vida, el contexto en el que vivimos, el sufrimiento, el amor, al final, pues bueno, Mm. lo que vivimos realmente, los humanos. De hecho, lo estás diciendo, ¿no? El contexto en que vivimos. Y es que cada vez más la vida pasa muy rápido.
las tendencias antes duraban tiempo, ahora duran meses, que es que no llegan ni a un año, que todo cambia muy rápidamente. Y en estos mensajes que tú quieres lanzar, ¿no? A veces uno piensa con tan rápido que va todo, uno puede perder esa autenticidad en lo que quiere decir. ¿Cómo crees tú que yendo cómo va el mundo de acelerado, se puede mantener esa autenticidad? Uf, esa pregunta es buena. Pero te digo la verdad, hermano, yo siento como que como te decía antes, como he pasado duros momentos en mi vida, depresión, tal, otro, me he tenido que enfrentar casi a temas un poquito más duros, ¿no? Como la justicia y demás, que no quiero ser oportunista porque muchas veces los raperos dicen, no sé qué, tal. No, ha sido mi Ujú, vida y punto. Y en mis canciones pues se escuchará y ya está. No he ujú, hecho, yo lo que digo siempre, no he hecho ni más ni menos que nadie. He sido un niño ignorante de 15 años que ha estado en la calle y ha hecho las tres típicas gorferías que ha tenido que hacer. ¿Me entiendes, no? Con la suerte de ujú, que al final, pues no comí talego. ¿Sabes? ujú, Entonces, pues eso me ha llevado a conocerme muy bien, porque en épocas de sufrimiento uno hace mucha introspección. Yo soy una persona muy introspectiva, me considero un tío muy buscador, siempre he sido muy inquieto. Y a su misma vez, esa misma introspección que yo tengo me ha dado como a conectar con mi esencia, más o menos. ¿Sabes lo que ujú. te digo? Entonces, Sí. obviamente, sé que hay tendencias y sé que hay cosas. No me anclo en lo antiguo tampoco, pero sí que es verdad que todo nace de algo. Por ejemplo, cuando estaba más dedicado a la guitarra, yo me iba al principio. ¿Sabes lo que te digo? Cuando a lo mejor es rap, lo mismo, al principio. Hasta la salsa, que me gusta la salsa. ¿Sabes lo que te digo? Pues, ¿quién Ujú, era? Venga, pues esto es la voz, pues lo tal, lo otro. No, no empecé por Camarón, a lo mejor, aunque Camarón sí ya lo escuchaba, por ejemplo, en flamenco, ¿sabes lo que te digo? Pero no, no quiero perder nunca la raíz. A lo mejor, por ejemplo, en el Impacto Session, pues sí, mira, hay un tema ahí de más vanguardista, ¿no? Que mezcla el drill con el tejado y demás, porque también tengo esa parte electrónica que me gusta. O ujú. sea, lo que te digo, y esa parte más underground, esa parte Es tu que yo sello creo que personal, al fin y al cabo. exactamente, correcto. Ujú, Que es lo que me caracteriza, perdón, como artista. ujú, Además, esos acordes menores, esa oscuridad, esa base cargada de ritmo, esos grooves, ¿sabes lo que te digo? Creo que no es que la haya encontrado, creo que ese es mi sello, ¿sabes lo que te digo? Simplemente por afición, ¿sabes lo que te ujú, digo? Porque han pasado tantos años que al final, pues, cuando yo pongo la música, es a lo que me tiro. ¿Sabes lo que te digo? No, no me gusta la música mainstream o comercial, ¿no? Me gusta exacto. siempre, además, yo cuando era chico, te cuento una anécdota. Y no había internet. Y yo escuchaba a lo mejor, por ejemplo, yo qué sé, la música. Yo me enamoré, por ejemplo, de rap por Eminem, Ujú, ¿vale? Pero Eminem, por ejemplo, sí llegaban aquí los discos. Te tenía que dar Corte Inglés, no sé qué, tal, esto, lo otro. Pero yo tengo un primo que vive en Suiza y él me ponía mucha música, mucho rap francés. Yo también estoy enamorado de rap francés, a día de hoy escucho mucho. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él llegaba con un mini D, que aquí los mini D todavía no existían o no habían llegado. Y escuchaba a MC Solar, a Sniper, a Cicatriz de la RIM, a NTN, a Lorco City, a los raperos de la vieja escuela de allí, que más de uno sigue cantando todavía. Claro, yo quería escuchar esa música y entonces no podía, no, no existía en España y tampoco teníamos internet. ¿Sabes lo que te digo? ujú, Entonces, como que siempre, volviendo y reconectando con lo que te decía antes, es como que desde chiquitito sé y tengo claro que no he conectado mucho con la música comercial. Siempre me ha costado vale. mucho encontrar esa música que quiero. De Ujú, hecho, yo, por ejemplo, en Spotify lo tengo porque tú sabes, porque es no sé qué, y porque es cómodo a lo mejor para el coche o para no sé qué o para tal, pero hay ujú, muchos temas en Spotify que busco y que no están. ¿Sabes lo que te digo? ujú. Entonces, por ahí ando. ¿Sabes? Mm, Por esos lares me muevo yo, para que nos entendamos un poquito más. Claro, ahora que hablas de Spotify, aprovechamos ya el tirón. Si alguien quiere escuchar tu música o tus bases, o incluso pues contratarte o hablar contigo para que le produzcas algún tema, ¿cómo lo pueden hacer o cómo te pueden encontrar? Pues mira, me pueden contactar a través de Instagram, por ejemplo. Mi Instagram es encore, punto music, con Z, Ujú, ¿vale? Punto music y con K al final.
@Encore Music, @.Encore Music. Por ahí me pueden contactar. Y luego, bueno, si buscan Encore en YouTube y demás, yo creo que, por ejemplo, en el tema de Impacto Session y demás, vas a estar los artistas que colaboramos y demás y pueden contactar por ahí conmigo. Ujú. O Y- simplemente, bueno, poniéndolo en las redes sociales, en Facebook y demás, lo ponen y tiene Perfecto. fácil contactar conmigo. Igualmente después pondremos en el podcast de la web, pondremos también los enlaces para que puedan entrar y encontrarte con facilidad en ese aspecto. No habría problema. Cuéntanos, Encore, ¿en qué proyectos estás metido ahora actualmente? ¿En qué visión de futuro a corto plazo podemos encontrar? Pues mira, tío, te comento porque es un poco complicado. Ando a Ujú, caballo entre esa parte de ser rapero, que me encanta y me vuelve loco y que obviamente no voy a dejar, y lo de ser productor. Tú sabes que un artista al final nunca deja de trabajar. O sea, quiero decir que estamos haciendo cualquier tontería en la casa y estamos pensando en música. Estamos en la cama y estamos pensando en música. Yo por ejemplo, cuando tocaba, estaba más pegado a la guitarra, era que muchas veces estaba, por ejemplo, con el compás por bulería, ta. Y si tú la tontería y la locura, ¿no? A lo mejor muchas veces como que cerraba incluso la nevera con paz ¿sabes lo que te digo? Es como ujú. que se te interioriza tanto, ¿sabes? Que así somos los artistas, pienso yo. Entonces, como que con respecto a los futuros proyectos, por ejemplo, ahora hay un chaval, Lucky, que es un corazón, tiene un bolígrafo, que yo creo ya más de uno lo habré escuchado. Hemos sacado hace cuestión de una semana Rojo Hilo, Ujú, y en el que decidimos sacar 3 temas, 3 singles, ¿vale? El próximo se estrena el día 13 de diciembre, Purga al Oratorio. ujú. Este que hemos sacado es un hip hop, así más que se le habla al amor y demás, y más que nada un desamor. Muy bonito, la verdad. Con unos coros muy bonitos. Él tiene un bolígrafo, como yo digo, un bolígrafo durísimo, tío. Escribe. De hecho, estaba yo aquí produciendo y él estaba aquí a mi lado escribiendo el tema a la misma vez. Yo no he visto, yo de verdad, una Esa, cosa más. esa facilidad, ¿no? Facilidad, y yo tremendo, churra, es exagerado, De hecho, exagerado. con Lucky hablaremos después también, así Claro, que ya le preguntaremos pues esas facilidades en la escritura. de puta madre, ¿ves? Mira, Es si quieres, tengo por aquí un un fragmentito, corazón. una mini demo de que de hecho me has facilitado tú, ya todo hay que decirlo, Claro, bro. del tema que estás hablando ahora de que está a punto de estrenarse este viernes, Ujú. que es el de Purga al Oratorio. Oratorio. Vamos a escucharlo si te parece y A ahora escucharlo. continuamos. Dime una cosa, amigo mío. ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna? Bailo con el demonio mientras que me mira Cristo. Homenaje en traje al folio, odio ese mensaje invisto. En el purgatorio se hace purga al oratorio, prendiendo antorchas de óleo para que cese el ministro. Contigo en casa, un hijo encaja en cama ajena. Bajo al bar del bajo A, debajo de la escena. La fama con trabajo, la dama con contrabajo. El contra el fajo, contra el tajo del majo de la melena. Si yo ya viví lo que bebí, lo viví bien. O tan solo bebí para vivir y verlo bien. Beethoven y sus muestras, Indoven y sus apuestas. Como no lo ven, el top 1 del top 10 os acuesta. Pues ahí teníamos esa demo, ese avance que podrán escuchar a partir de este viernes. El día 13 sale, lo tenemos. Ujú. El Correcto. 13 a todo el mundo a descargar. Después también encontraréis el enlace, el link al pre-save para que os avise cuando el tema esté disponible y lo podáis descargar y escuchar de los primeros al momento. Muchas gracias. Pues en Core se nos está acabando el tiempo. Es una conversación muy interesante. Es más, te invito ya por antemano a tener más conversaciones, si quieres más Con adelante gusto. también, pues para hablar también un poco más de esa parte más técnica de estudio, de cuando los artistas van al estudio. Hoy creo que ha sido importante conocerte más cómo eres tú, porque a veces sí que hablamos de un productor musical, hablamos de un artista, pero hablamos de la máscara, de esa persona que está, que técnica, que está ahí detrás y que lo ves, pero no conoces realmente a la persona que está detrás de esa máscara. Y Ujú. creo pues que quien escucha hablar de Encore al menos ahora tiene una pincelada mucho más profunda de lo que puede encontrar si un productor musical.
fantástico, pero realmente quién es. Y creo que aquí se te ha podido ver ese corazoncito que tienes y sobre todo, ¿no? Que te atrapa por la música, la pasión que tienes por ella y también el trasfondo que te ha marcado para llegar hasta donde estás hoy, en ese aspecto. Ujú. Muchas gracias, hermano. Y yo también, antes de acabar, sí que hay una pregunta que siempre hago obligada a todo el mundo y es Ujú. un momento de reflexión, ¿no? Y hemos hablado antes, ¿no? Que ya desde pequeño, pues empezaste muy joven con el tema de la música electrónica, que te gustaba y demás, pero realmente, ¿qué le dirías hoy a ese joven que empezaba a soñar o que empezaba a tener en la mano ese primer cassette con esa música que le empezaba a atrapar? Buena pregunta. Pues mira, te voy a decir, como decía Manolo García, que lo hemos mencionado antes, que al final nunca el tiempo es perdido, Ujú, ¿vale? Y que al final, a día de hoy, soy quien soy por lo que he vivido en mi vida. Entonces, creo que voy a ser un poquito, no disruptivo, pero un poquito quizá también o reverde o como se quiera llamar. Creo que no le diría nada. Creo que le diría que viva, que se choque, que haga lo que diga su corazón, que al final yo, gracias a Dios, entre comillas, es lo que he hecho siempre, porque al final, bueno, yo salí muy chiquitito de mi casa y he hecho lo que me ha dado la gana y me he chocado 30 veces y tal. Y entonces yo creo que el día que sea padre, obviamente, le inculcaré los valores a mis hijos, pero igualmente le dejaré que se caiga, le dejaré que se choquen, el día que tenga novia, pues que se enamoren y se desenamoren y simplemente que vivan su vida. Vivan su vida. Yo creo en la libertad, tanto la mía como la tuya, como la de todo el mundo, ¿sabes lo que te digo? Y creo que no hay mayor aprendizaje que el vivir libre, sentirse libre y aprender precisamente de eso, que al final es de lo que aprendemos, de los palos de la vida. Así que creo que a mi yo del pasado no le diría nada, que viva y que viva y que ya está, que un día vendrá el de la guadaña y nos llevará. Así que a vivir y bueno, sabiendo siempre que habrá momentos difíciles, momentos más felices, más tal, y aquí ujú. estamos para aprender y para vivir y para morir. Pues con esa reflexión en Core llegamos al final del espacio que teníamos hoy aquí en el De Que Parlem, en Radio Nova. Volverte a agradecer una vez más tu presencia aquí hoy en el programa para hablar sobre ti, tu experiencia, tu historia, porque al fin y al cabo las personas somos historias y las historias pues cobran vida cuando se explican y las personas no se olvidan cuando sigues hablando de ellas, como has hecho por ejemplo con tu abuelo, ¿no? Con tu abuela, con tu familia en general. Entonces eso es algo importante siempre tenerlo en mente y muy presente en el día a día, sobre todo cuando eres artista y cuando haces música siempre tener ese trasfondo y nunca olvidar, como bien dices, tus raíces. Así que, Encore, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Lo que te comentaba, estás invitadísimo a volver a charlar con nosotros cada vez que quieras y si sacas un tema nuevo de rap o de flamenco o lo que tú consideres, pues también tienes aquí la puerta abierta en la radio, esta es tu casa para que lo compartas con nosotros. Muchas gracias, un gusto siempre hay todo. Y obviamente, claro que sí, en el momento que se estime oportuno o lo que sea, aquí estaremos otra vez de nuevo. La verdad que estamos a gusto y muy bien. Pasé mi primera entrevista y demás como artista, de puta madre, la verdad. Repetiremos seguro, como en casa. Pues perfecto, Encore, que vaya muy bien, estamos en contacto y muchísimos éxitos. Igualmente, muchas gracias y todo. Muchas gracias. Y ahora, pues, lo comentábamos con Encore, vamos a escuchar el tema que precisamente comentaba antes que, bueno, salió hace unas semanitas, ahora unas 4 semanitas. Esta semana sale el nuevo tema y es Rojo Hilo, que hablaremos con su protagonista de aquí, nada, unos minutitos, con Lucky. Así que no te vayas porque seguimos hablando de música aquí en el De Que Parlem. Vivo en la soledad, me guía el azul y el blanco. Galiza, miña terra, vale máis que calquer banco. Tengo morriña hasta cuando me levanto y hasta que no veo la ría no me fío ni de un santo. Absorbido en la monotonía de ser tío tía, vida dura con mucha cultura y cartera vacía. ¿De qué me vale hoy día ser el más real? Si mi vida soñada es basada en una utopía, me fui lejos de aquí, mi mente está de viaje.
Gracias por venir y por vivir este mensaje. Es una hostia de realidad al darse cuenta que la imagen vale más que darle actos a mensajes. Si me quedo solo quiero llorar, pero no sé cómo. Si quedo contigo quiero volar, pero no sé cuánto. Podemos dar la vuelta al globo, pero no sé cuándo. Podría jurar que me amabas, pero ya no tanto. Las palabras se apagan, ahora las luces se acortan. Abortar la jugada cuando la mirada es otra. Yo siempre seré creyente de los besos de tu boca, siempre que haya luna llena y la marea al frente choca. Somos esclavos de la inmensidad del tiempo. La vida un regalo y viene con veneno dentro. El resultado de ser amado se lo lleva el viento. Y el polvo de estrellas no estrella todo lo que siento. No se me olvida el último día que te vi. Aún no lave la judía, amor, sigue oliendo a ti. De resaca en un tren con destino Madrid. Bajo Sevilla pa' que la cervecilla me hable de ti. Y ya son con este el quinto día que no puedo dormir. Ya perdí la cuenta en lo que te escribí. A mí no me renta 1080 ni VIP. Una vida de lujo es una vida junto a ti. Ya me cansé marcas caras, de malas caras. Desenmascarar a quien conoce, suele salir rana. Partir escama, repartir entana. Expandir la cama, resistir las taras, liberar las ánimas. Sigue la tormenta y aún no veo la calma. La psique me atormenta sabiendo que no la ama. Cuando salga el sol recordadle que fui arena. Y antes de ser desierto lo libraba de cadenas. Sigue la tormenta y aún no veo la calma. La psique me atormenta sabiendo que no la ama. Cuando salga el sol recordadle que fui arena. Y que antes de ser desierto lo libraba de cadenas. Y ahora vuelvo al barco en el que todo naufragó, en el que éramos felices pero que todo acabó. Si miro al pasado y pienso en lo que me pasó, recuerdo por qué tanto dolor cuando ella se marchó. Yo no sé si estoy loco o si estoy enfermo. Lo que sé es que provoco lloros con este cuaderno. Debajo de los focos nunca se nota el invierno. Pensándolo un poco ya reniego de este infierno. Me niego a estar escribiendo si no es tu mirada. Mantengo la juventud como Peter y tu miada. Amanecer contigo y que despiertes despeinada. De deseos inquietos, una chica deseada. El mundo un pañuelo, tú mi mundo, mi consuelo. Cuántas noches de luna llena esperé tu anhelo. Cuántos folios y plumas son testigos de mi duelo. Cuántos metros faltan para estamparme en el suelo. Te tiraste del altar en el que estabas puesta. Te quitaste el delantal con la mesa puesta. Solo me decías te quiero cuando estabas puesta. Ya cansado de perder decidí no aumentar la apuesta. Aquí estamos donde cocino los versos, donde todo se acaba pero nace el comienzo. Lloro con tu foto y lo que pone en el anverso. Loco por un rojo hilo que nos una el beso. Sigue la tormenta y aún no veo la calma. La psique me atormenta sabiendo que no la ama. Cuando salga el sol recordadle que fui arena. Y antes de ser desierto lo libraba de cadenas. Sigue la tormenta y aún no veo la calma. La psique me atormenta sabiendo que no la ama. Cuando salga el sol recordadle que fui arena. Y que antes de ser desierto lo libraba de cadenas. Sigue la tormenta y aún no veo la calma. La psique me atormenta sabiendo que no la ama. Cuando salga el sol recordadle que fui arena. Y antes de ser desierto lo libraba de cadenas. Sigue la tormenta y aún no veo la calma. La psique me atormenta sabiendo que no la ama. Cuando salga el sol recordadle que fui arena. Y que antes de ser desierto lo libraba de cadenas.